Muy buenas a todos mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Arlos Island y en esta ocasión te voy a traer cómo tamear un Managarm. Te aviso que fácil no es, pero necesitamos ir a la nieve. Para ir a la nieve ya sabes que necesitas un equipamiento de pelaje o en su caso puedes llevar una nutria. Si no sabes cómo tamear una nutria te lo dejaré en la parte de arriba de este vídeo. Bueno, dicho esto, para hacer la trampa, porque necesitamos hacer una trampa, si conoces al Managarm sabrás que necesitas hacer una trampa. Los materiales que vamos a necesitar van a ser los siguientes. En primer lugar, vamos a necesitar un cimiento de valla de piedra, vamos a necesitar un pilar de piedra, vamos a necesitar una pared de piedra, 3 barandillas de piedra, una pared inclinada a la derecha, que sea a la derecha de piedra, un marco de piedra para puerta, vamos a necesitar marco de trampilla de piedra y vamos a necesitar como último puerta de madera reforzada. Esta trampa os enseñaré cómo se monta y os dejaré en la descripción los materiales que necesitáis. Ya sé que es un poco lioso porque hay 8 y si os olvida algo va a ser un problema porque no vais a poder tamearlo. Nos llevaremos el GPS para decirte también dónde es la ubicación exacta donde salen, aunque de todas formas te dejaré una foto por donde el respawn del Managarm y ya está. Necesitaremos también para tamearlo pienso excepcional, ya sabéis que siempre digo que usáis pienso. En el caso de que no podáis, pues os recomiendo, ya que vais a la nieve a por pelaje, si no vais a coger nutria, que matéis unos cuantos zombies. Yo aquí en el Argentavis pues tengo carne de cordero y ya está. Vamos a ver, lo primero que necesitamos hacer es la montura. La montura, aunque yo ya la tengo en el inventario, necesitamos irnos a la herrería y ponemos en el inventario mana, ¿vale? De Managarm. Tendremos aquí, lo tenemos aquí y nos pide fibra, piel y quitina. Y también tener desbloqueado el engrama, obviamente, que se desbloquea en el nivel 66. Dicho todo esto, pues lo que vamos a hacer, vamos a ir a por uno de ellos, os enseñaré cómo se monta la trampa y tamearemos uno. Bueno, la verdad que hemos dado bastantes vueltas para conseguir un sitio bueno. Y por lo que estáis viendo aquí es un sitio plano, no hay bichos. Y en su caso, si hubiera algún bicho, pues lo que hacéis es atraerlo y lo tiráis para abajo. Con el Argentavis va a ser muy fácil, ¿vale? Pero para tamear el Managarm no tenéis que usar el Argentavis. Ahora os explicaré por qué. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser hacer la trampa. Lo vamos a poner todo en el acceso directo y así pues mucho mejor. Son 8 cosas diferentes, ¿vale? Yo me lo guío así más que nada para que no se me olvide ninguna cosa, porque la verdad es que es una trampa que requiere muchas cosas diferentes. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ponemos el cimiento de valla de piedra en línea recta, ¿vale? Una vez tenemos el cimiento de valla de piedra, lo que tenemos que hacer es poner el pilar de piedra justo a la derecha, ¿vale? Vamos a ir por la izquierda. Lo ponemos a la derecha y acto y seguido lo que vamos a hacer va a ser poner el marco, ¿vale? Como si estuviéramos construyendo algo. Una vez hecho eso, ponemos encima lo que es la pared de piedra. Como veis, se va quedando así. Lo que tenemos que hacer, lo siguiente que vamos a hacer, va a ser poner la pared inclinada a la derecha. De esta forma se quedará al lado contrario el pico del pilar. Eso tenéis que tenerlo bien en cuenta, si no la trampa no funcionará, ¿vale? Lo siguiente que tenemos que hacer es, tenemos que poner la trampilla justo en el medio del pico. Como estáis viendo, que quede así. Que quede así clavado. Vale, una vez hecho eso, lo que tenemos que hacer en paralelo lo ponemos de esta forma, ¿vale? En paralelo a las trampillas. De esta forma ya se quedaría, digamos, lo que es el cubo para que no pudiera salir el Managarm. Pero el problema que tenemos es que por aquí se escapa, obviamente. Aquí se escapa todo bichos. ¿Cómo solucionamos esto? Pues con una puerta. Ponemos una puerta y en cuanto tengamos atrapado aquí al Managarm, lo que haremos será abrir la puerta. De esa forma la puerta lo bugueará e evitará que salga. Vais a verlo porque vamos a buscar un Managarm. Para buscar un Managarm, como te he dicho antes, no tenemos que usar Argentavis, porque si le golpeamos con el Argentavis el Managarm irá por ti, te golpeará, pero en cuanto vayas a la trampa él pasará de ti y se irá por otro bicho, ¿vale? Así que lo que tenemos que hacer es ir andando. Por aquí cerca, en la nieve hay muchos, pero tened cuidado. Yo no me puedo quejar, ¿vale? Yo no voy con cuidado porque tengo una escopeta ascendente de 735 de daño. Y bueno, ya sabéis cómo conseguir armas ascendentes, la verdad, porque en el vídeo anterior a este pues os enseño cómo conseguirlas. Y si no, pues te lo dejo en la parte de arriba de este vídeo y ya está. Bueno, pues vamos a buscar un Managarm y una vez le golpeemos, le daremos seguramente con dardos en vez de con la escopeta, porque si no, no lo vamos a cargar. Va a venir a por ti a muerte, ¿vale? Porque vas andando y te ve un rival fácil. Así que vamos a por él y lo atraemos hacia aquí. Vale, ya lo tenemos aquí, ya le estamos dando.
Y bueno, nos pilla un poco lejos y la verdad es que nos pilla corriendo, ¿vale? Es de risa, pero la verdad es que no nos quita mucho. No sé qué nivel será, pero no nos quita mucho. Lo que tenemos que hacer es encararlo hacia la trampa. Es fácil, ¿vale? Es fácil encararlo porque hasta que no te mata no para. Una vez vas andando, hasta que no te mata no para. Si vas en Argentavis te vuelvo a repetir que pasará de ti, pero así no, ¿vale? Toma, pues listo. Bueno, lo encaramos hacia la trampa y si tenemos suerte, esperemos que sí, que tengáis suerte porque es bastante sencillo. Mira, por hablar. Pues se quedará bugueado. Y si no, pues lo volvemos a intentar. Toma, mientras baja en toda la cara. Bueno, ahora va andando porque una vez pega va un poco andando. O sea que ahora tiene que ser más fácil. Muy bien, lo hemos metido y ahora lo único que tenemos que hacer es cerrar la puerta. Una vez cerramos la puerta, este bicho ya no puede salir. Ya lo tenemos aquí para tamear. Como veis, está tremendamente bugueado. Y lo único que... Hostia, nivel 120. Lo único que tenemos que hacer, pues es tamearlo, ¿vale? Dispararle hasta que se tamee y ya está. Vamos a ver cuántos dardos necesitamos y ya está. Tenemos el cordero y tenemos todo. Y la verdad es que la trampa esta viene de perlas. O sea, seguid los pasos a rajatabla, porque una vez los hagáis os va a ser muy fácil tamear uno de estos. Y ahora cuando lo tengamos tameado te enseñaré las habilidades y ya está. Muy bien, pues ya lo tenemos dormido. Hemos gastado pues un montón. No sé qué decirte, si 30 o 40 o 50. Pero bueno, lo único que tenemos que hacer, yo como esto lo tengo aumentado, tú en su caso tendrías que poner narcóticos o vaya narcóticas. Pero vamos a poner kibble, tenemos 6 nada más. Y si no tenemos más, pues ponemos carne de cordero. No pasa nada, ¿vale? Esto ya lo podemos atraer hacia aquí. Vámonos para acá. Y le cogemos la carne de cordero, le metemos todo hasta que se tamee. La verdad es que ha sido bastante sencillo, no me ha costado tanto, porque la trampa, si está bien hecha, pues te va a costar muy poco. Yo creo que es fácil hacerla y si no, pues en la descripción te digo los materiales que son y ya está. No ha sido muy difícil y como estoy jugando en host local, pues esta trampa se va a quedar aquí para cuando vayamos a criar. Bueno, pues tenemos la carne de cordero. Una duda que siempre tenéis, ¿vale? Os lo voy a decir ya que estáis aquí. Si por ejemplo tenéis un montón de cosas en el inventario y solo queréis coger toda la carne de cordero, os metéis en el inventario como estamos aquí y ponemos en buscar cordero, ¿vale? Que es lo que queremos. Y hacemos así, ¡pam! Transferir todo. Automáticamente se transferirá solo la carne de cordero. Eso si tenéis quitina y todo eso, pues igualmente. Igual, lo mismo, ¿vale? Bueno, y después de este tip tan precioso, pues lo que vamos a hacer va a ser meterle todo. Le metemos todo y ya está. Porque es que yo únicamente esta carne de cordero la voy a usar para este. Así que esperamos que se tamee y ya está. Bueno chicos, pues me ha tocado volver porque creía que tenía la montura encima y no la tenía encima y me ha dado el aviso de que ya estaba tameado. Y vamos a ver lo que se ha comido este. Buah, 180, vaya tela. Bueno, vamos a ver que los kibble, los 6 se los ha zampado enteros, pero bueno, no me preocupa. Y carne de cordero pues aún le queda buena cuanta, o sea que no hay ningún problema porque aquí tiene para alimentarse. Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser cambiarle el nombre, le voy a poner el Saltimbanqui, lo voy a poner, cambiar nombre, Saltimbanqui. No sé si se escribe así, pero bueno, es igual. Saltimbanqui. Y lo que tenemos que hacer para sacarlo de aquí, porque, bueno, en principio le voy a poner la montura, que vamos a usarlo. El problema que tenemos es, obviamente, que no podemos usarlo porque está como bugueado. Estáis viendo que no se puede salir. ¿Cómo salimos de aquí? Pues, ¿cómo lo hemos encerrado? Pues abriéndole la puerta. Pues ahora lo que tenemos que hacer es cerrarle la puerta y ya está. Y básicamente él podrá salir sin ningún tipo de problema. Esta trampa, si estáis jugando un juego local, te recomiendo que la dejes para en un futuro criar, estaría muy bien. Y ahora te voy a enseñar las habilidades que tiene. Vamos a ver, al clic derecho, en PC, obviamente, tira una llamarada para congelar a los enemigos, ¿vale? Por cierto, te recomiendo que este dino le subas estamina porque chupa estamina que no veas. A la C, come, ¿no? Como que come y pega golpes en el suelo, ¿vale? Eso es el golpe de la C. Al clic izquierdo, pega pues básicamente igual, prácticamente igual. Lo bueno que tiene este dino es que si te queda poca vida, lo que puedes hacer es al espacio, pum, pega un salto que flipas y luego te vas escapando a la izquierda o a la derecha. Máximo tienes 3 veces para ir a un lado, ¿vale? Es un decir, 1, 2 y 3, ¿vale? Al cuarto ya, no, como veis, ya no te deja. Pero veis, la estamina ya está seca de estamina.
O sea que este bicho hay que subirle bastante estamina. Yo le subiría estamina, fuerza y salud. Pero bueno, sobre todo estamina. Y bueno, como último te voy a enseñar la habilidad que tiene, con la que estábamos tameándolo. La verdad es que es muy buena, porque tú le das a espacio, a la tecla espacio, y al clic izquierdo, ataca. O sea, se tira para abajo por ti, vamos. Mira, ¡pum! Y bueno, este bicho es una máquina, la verdad es que es una máquina, no hay nada más que añadir. Y por último te voy a decir la ubicación, ¿vale? Te voy a decir la ubicación porque si no al final se me olvidará. Bueno, la ubicación en la que estamos y la que te recomiendo tamearlo, porque aquí no hay bichos prácticamente, quitando algunos. Estamos en 35,9, 54,4. Apúntate bien esta dirección porque tenemos aquí la trampa y en un futuro, pues si queremos tamear otro, podemos tamear otro sin ningún tipo de problema, porque esto persiste, esto no se rompe y aquí no hay giganotos que te puedan romper la trampa, se supone, vamos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, dale al like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.